Buenas tardes, hoy vamos a desarrollar el ejercicio 2.6 del libro de Mecánica Dinámica, que dice lo siguiente. Un esquiador viaja con una velocidad constante de 6 metros por segundo a lo largo de una caída parabólica, y igual a 1 sobre 20 x al cuadrado, como se muestra en la figura. Determine su velocidad y su aceleración en el instante en el que llega al punto A. Desprecie el tamaño del esquiador. Entonces, nos encontramos en un ejercicio de coordenadas polares y tangenciales, y para poder hallar la solución nosotros necesitamos recordar las fórmulas que se cumplen en el tema de coordenadas normales y tangenciales, que serían las siguientes. Nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a la derivada de la superficie respecto al tiempo y que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad en el eje tangencial más la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura en el eje normal. Además tendríamos una ecuación extra que nos dice que radio de curvatura va a ser igual a 1 más la derivada de y respecto de x al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios, y a su vez todo esto está dividido entre la derivada segunda de y respecto de x. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos? Tenemos inicialmente que la velocidad es igual a 6 metros por segundo. Además nos están dando el dato de que el esquiador viaja a velocidad constante, por lo que la aceleración va a ser igual a 0. Por otro lado tendríamos la forma, la trayectoria. Nosotros sabemos que la trayectoria va a ser igual a 1 sobre el valor de 20, todo esto multiplicado por el valor de x elevado al cuadrado. Si nosotros queremos calcular la derivada primera de y respecto de x, la derivada de y respecto de x, esto va a ser igual a, el exponente pasa a multiplicar y sería 1 sobre el valor de 10, todo esto multiplicado por x. Ahora, si nosotros queremos saber el valor de la derivada segunda de y respecto de x al cuadrado, esta derivada no sería más que 1 sobre 10. Entonces ya tenemos los datos iniciales. Además sabemos que el punto A se encuentra en la coordenada x igual a 10. Entonces nosotros podríamos decir que todos estos valores se van a analizar cuando x sea igual a 10. Entonces nosotros tendríamos que, si reemplazamos el valor de 10 aquí, la derivada de y respecto de x va a ser igual al valor de 1, porque 10 sobre 10 va a ser igual a 1. Y esto solamente se va a cumplir cuando el valor del ángulo sea igual a 45 grados. Entonces, de esta forma podríamos calcular el valor del radio. Nosotros tendríamos que radio va a ser igual a la siguiente fracción. Vamos a tener en el numerador que va a ser igual a 1 más la derivada de y respecto de x en ese punto que va a ser igual a 1. Y 1 al cuadrado va a ser igual a 1. Y todo esto elevado a 3 sobre 2. Ahora, en el denominador tendríamos la derivada segunda de y respecto de x, que va a ser igual a 1 sobre 10, que sería igual a 0.1. Esta va a ser la expresión de radio, entonces tendríamos que el valor de radio va a ser igual a 28.3 metros. Entonces lo único que nos quedaría sería calcular la aceleración. Nosotros tenemos que la aceleración tangencial, entonces lo que nos quedaría calcular sería la aceleración. Nosotros sabemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a 0, porque nos estaban diciendo que iba con una velocidad constante. Entonces nuestra aceleración va a tener coordenada única, que va a ser en la dirección normal. Entonces la aceleración va a ser igual a la velocidad elevada al cuadrado, todo esto dividido entre el radio. Y nosotros teníamos que la velocidad era igual a 6. Todo esto va a estar elevado al cuadrado y todo esto dividido entre el radio, que sería 28.3 metros. En donde tendríamos que la aceleración en este caso va a ser igual a 1.27 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si nosotros tenemos lo siguiente, nosotros tenemos que este ángulo de inclinación era 45 calculado por la derivada. Entonces el ángulo de inclinación que va a tener el eje normal va a ser igual a 45 más 90 grados. Entonces el valor de nuestra aceleración va a ser igual a 1.27 con el ángulo de 45 más 90 grados, 135 grados. Eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.